Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en La Ratica de Skinner. Quería presentarles a mi querido y amado colega, el gran susurro, el excepcional susurro. Oiga, me sentí amado, me sentí excepcional, me sentí casi tan grandioso como Antonio Chamo y casi tan grandioso como mi amigo Fedelán, que está ahí en controles. Fede. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a tener un experimento, vamos a hablar de un experimento muy interesante que se llama el experimento de la tercera ola. Ese experimento está clasificado como lo que se llama un experimento natural. ¿Qué son los experimentos naturales? Son aquellos experimentos que por su propia creación o naturaleza se dan de forma natural y que no tienen una rigurosidad científica, pero que a la hora que se producen dan resultados, y esos resultados de una u otra forma hay que analizarlos. Tenemos dos ejemplos muy clásicos, por decirlo así, que de los experimentos naturales podrían ser los análisis sociológicos a raíz de la pandemia del COVID, ¿verdad? Que eso fue de una u otra forma un experimento social gigantesco que nadie se esperaba, pero que dio y ha dado un montón de resultados e investigaciones que se dio, ¿verdad? Otro experimento natural es los cuestionamientos que hizo Viktor Frankl en los campos de concentración, cuando él era prisionero en los campos de concentración, que le preguntaba a la gente sobre la felicidad, que de otra manera no pudo haber hecho esa investigación, que generaron en lo que se conoce en el libro el hombre en busca de sentido, que es un libro sobre el por qué el ser humano es feliz. Entonces son experimentos naturales que dan resultados que de otra forma no se podrían haber hecho. ¿Ustedes creen? ¿Qué creen? ¿Que a un país le gustaría ser gobernado por un gobierno democrático o uno dictatorial? Porque uno diría, bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, es casi que filosófica. Es filosófica, yo no sé si es querer o puede ser influenciado para que crea que eso es lo correcto. Lo pondría diferente. O si se puede construir, ¿verdad? Una sociedad lentamente hasta que llegue a cierto punto donde se pueda meter un gobierno dictatorial o no. Por ahí va el experimento de la tercera ola. Y al ser un experimento natural, los resultados nadie los esperaba. Vamos a analizar el experimento, ¿verdad? Voy a dar algunos datos, chamo. El 3 de abril de 1967, un lunes, comenzaban las clases normales en el Instituto Curley de Palo Alto, allá en California. Cuando los alumnos llegaron, encontraron el aula muy ordenada y muy limpia. Vamos a hablar un momento previo. Antes de ese día en particular, el profesor de historia, Ron Jones, había tenido un debate con sus alumnos. Él estaba contando la historia, al ser un profesor de historia, sobre la Alemania nazi. Los alumnos le cuestionaron que cómo era posible que un país, su gente, se fuera con las ideologías nazis y empezaran a hacer las atrocidades que hicieron en su momento y todo eso. Cuando el profesor empezó a explicarles, los mismos alumnos decían que eso era imposible, que no se podía, que la gente no iba a ser tan ingenua de caer o poner en el poder a un gobierno autoritario. De hecho, los alumnos lo que cuestionaban es si a punta de ideas alguien podía tener una ideología. No lo veían creíble, sobre todo por la atrocidad que ya conocemos del nazismo. Decían, profesor, esto no es, pero el profesor dijo, tengo que encontrar la forma de demostrar o que quede claro que sí es posible, mediante ideas y actos, generar todas estas situaciones. No solo ideas y actos, sino pequeños. Son pequeñas cosas. Pequeñas cosas, pequeños cambios que pueden hacer que una persona se vuelva susceptible a un gobierno autoritario
o dictatorial. Pasar de un gobierno democrático a uno dictatorial era lo que quería demostrar el profesor con este experimento. Entonces él pasó el fin de semana y ese lunes de entrada a clases, los alumnos llegaron y como bien dijiste, los alumnos se encontraron el aula completamente acomodada, ordenada, los pupitres de forma recta, todos los carteles dentro del aula habían sido eliminados. Y tal vez quienes nos escuchan y nos ven dirían, bueno, ¿pero qué quiere demostrar con un aula limpia? Bueno, lo que quería demostrar, esto era la inducción a lo que es el fascismo e intentar demostrar la facilidad con que la sociedad civilizada puede caer en un estado totalitario. Volvamos al lunes 3 de abril, ¿verdad? Totalmente. Entraron los alumnos, el aula estaba ordenada. No solo vieron el aula ordenada y limpia, sino que los pupitres estaban perfectos. Había una música de fondo que era Wagner. de Wagner, sí. Y además de eso, los alumnos, el profesor les dijo que tenían que entrar en completo silencio. Totalmente. Les iba a dar la clave del poder y el éxito, fue lo que les prometió. La fuerza a través de la disciplina era prácticamente uno de los eslogans de lo que estaba prometiendo. Cuando los alumnos empezaron a entrar, dijeron, bueno, ok, es una clase normal, el profesor está un poco tal vez molesto por lo que pasó el viernes pasado, pero todo bien, entraron en forma ordenada, estaban oyendo la musiquita y se sentaron en los pupitres. En ese momento el profesor les dijo que tenían que sentarse de forma recta, con los pies juntos, con las manos a los lados y estar en silencio. Ahí lo que estaba tratando era aumentar la disciplina, fue el primer paso. Como vos decías, buscar una postura totalmente donde todos, absolutamente todos, estuvieran en la misma posición. Ajá. El profesor, la excusa que les dio para esa posición era porque eso les iba a ayudar a aumentar la concentración y les iba a ayudar a adquirir mejor la materia. La fuerza a través de la disciplina, como mencionaban, ¿verdad? Prácticamente esa era la idea, su postura va a mejorar la concentración y ordenó que entraran al aula en menos de 30 segundos y sentarse, pero esto fue hasta cronometrado. Ajá, él lo que quería lograr con eso era que los alumnos, sin que se dieran cuenta, esto es un mecanismo psicológico, le cedieran la autoridad al profesor. Entonces, con ese mecanismo, los alumnos les dijo, salgan, vuelvan a entrar, tienen 30 segundos para que todos se sienten en la posición que habíamos dicho, en completo silencio. Y lo hizo varias veces hasta que todos entraron perfectos. Una de las cosas es también el pedir permiso para levantarse, para ir al baño constantemente. Tenían que referirse al profesor como señor Jones, no como profesor, y que cualquier respuesta debía tener un máximo de 3 palabras. A la hora de hacerles una pregunta, máximo 3 palabras. No más. Entonces, eso empezó un lunes. Eso fueron las primeras horas. Y los alumnos al rato cuando pasaron las horas, el profesor les preguntó que qué sentían. Los alumnos empezaron a decir, realmente sentimos un cambio. Nos sentimos mejor. Nos sentimos hasta en que incluso que estamos entendiendo más la materia. Ya por ahí va la idea de que ellos eran elegidos para un nuevo movimiento, ¿verdad? Formar parte de algo totalmente diferente. Hablo, si soy el elegido, porque estoy en la clase del profesor, porque estoy recibiendo disciplina, decían los muchachos. El profesor dijo que estas características les iban a ayudar a ser mejores que los demás, que iban a sobresalir con respecto a las notas y todo con los demás. Y así ellos empezaron a verlo, empezaron a comportarse de esa forma, empezaron a seguir esas reglas y eventualmente el mismo profesor empezó a motivarlos a que en el recreo empezaran a transmitir esas ideas. Iba en contra de lo revolucionario y decía que la revolución conllevaba el fracaso, ¿verdad? Decía una frase que si eres
un buen miembro del grupo y juegas bien, obtendrás sobresaliente. Si eres un revolucionario y fracasas, estarás suspendido. Eso es interesante. Las nuevas reglas hicieron que todos los alumnos se comportaran de forma parecida, lo que hizo que alumnos más tímidos y con notas inferiores empezaran a participar más y dar mejores respuestas. Claro, 3 palabras. Eran las respuestas. Entonces, lo que pasaba era que los alumnos populares y más inteligentes ya se volvían parte del montón. Y los alumnos que menos participaban o que eran más tímidos, con estas nuevas reglas podían participar. Entonces se unificó el comportamiento de los alumnos a la hora de realizar este tipo de cosas. Jones genera aquí una comunidad, ¿verdad? Empieza a trabajar en una comunidad, pero quería algo más grande, algo más deseable y algo más divertido. Eso fue el primer día. Los alumnos se sentían bien. El profesor les había hecho una serie de quizzes y les había hecho una serie de cosas. Y los alumnos salieron con mejor notas. Ellos sintieron que este nuevo cambio que exigió el profesor les estaba funcionando para su diario vivir. Es que esa era la idea que estaba incluyendo en sus cabezas, que la postura le va a generar concentración, que la disciplina les está haciendo diferentes. Y vean qué interesante, porque ahora con ciertas reglas su rendimiento está cambiando. Mejor. Y no solo eso, sino que si ellos estaban en este régimen, con esas reglas, les iba también a ayudar con la nota. Entonces no solo era la nota en el examen, sino en la nota en el comportamiento. Aquí estamos hablando, Chamo, también de la importancia de un sentido de pertenencia. Ajá. Todos empezaron a comportarse de forma muy parecida. Pertenecemos a algo. Qué importante, como seres humanos nos interesa. En el segundo día, se centró en proporcionar a sus estudiantes un sentido de pertenencia, que es lo que vos estabas diciendo. Escribió la siguiente frase: fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo. Puso a los alumnos a repetir la frase una y otra vez. Los alumnos repetían dentro del aula esa frase una y otra vez, varias veces. Recordemos la postura, recordemos que el aula tenía que estar con todos los pupitres rectos. Recordemos que los alumnos tenían que solo levantar la mano para ir al baño. Las respuestas con Señor 3 frases, señor Jones, y ahora tenían que repetir una frase. Los puso a debatirle, inclusive a llegar a conclusiones de por qué esa frase era poderosa y el término fuerza utilizado a cada rato te da un sentido también de valor combinado con esa pertenencia que decíamos anteriormente. Hizo pequeños grupos de debate, ¿sí? Y para ver que rescataran de esa frase su importancia, el valor de por qué era importante esa frase. Entonces les creaba en su mente que esa frase tenía un poder que les iba a ayudar en algo. Entonces tenían que defenderla. Eran los mismos estudiantes que estaban construyendo el por qué esa frase era importante. Acá sucede algo muy característico que me llamó mucho la atención, que es el tema del saludo. Se generó un saludo, por así decirlo, secreto. El profesor Jones les diseña un saludo, ¿verdad? El saludo era ponerse la mano en el hombro, y dejarla caer. Ese movimiento era semejante al de una ola, ¿verdad? Y a ese movimiento el profesor Jones le dijo que esas ideas y esas características eran de un movimiento que se llamaba la tercera ola. De ahí viene el nombre totalmente. ¿Y por qué la tercera ola? Perdón. Porque en la cultura popular de Estados Unidos se dice que la tercera ola es la más fuerte, es Eso dicen los surfistas la que destruye los barcos, la que rompe las barreras de protectoras, etcétera, etcétera. Entonces la tercera ola era la más fuerte. Nada más fuerte que una tercera ola. Ahora, toda esta gente que estaba aquí en la clase, digamos, los muchachos que estaban en la clase, ¿tenían idea de lo que estaba pasando? ¿O nada más se dejaron llevar pensando que era la clase? Bueno, es una pregunta muy interesante. Lo que dice la literatura y la historia al respecto es que el profesor no les dijo exactamente a los profesores a los alumnos lo que estaba ocurriendo. El profesor quería
eventualmente vamos a hablar de las conclusiones de todo esto. Quería enseñarles que a través de pequeñas ideas, pequeños cambios de comportamiento, pequeñas actitudes, haciendo esos pequeños cambios, una mente se puede volver susceptible a un gobierno autoritario o a un régimen dictatorial. Fede, yo creo que también por el tipo de experimento natural, etcétera, y lo que quería demostrar el señor Jones era dar un giro en algún momento. Dar un giro y decir, ok, ¿vieron todo lo que pasó? La enseñanza es esta. Entonces va por ahí y me parece que informados no estaban mucho. Los chicos no estaban informados de lo que estaba pasando. No sabían que eran parte de un experimento que el profesor estaba haciendo para que ellos, para educarlos. Pero entiendo que esto se pone más grande. Claro, esto va creciendo. Va creciendo. Ya empieza a involucrar, vean qué interesante, temas de la democracia. Claro. El movimiento dijo, vamos a eliminar la democracia. Una forma de gobierno, según mencionaba él, tiene muchos aspectos antinaturales, ya que el énfasis se pone en el individuo, en lugar de en una comunidad disciplinada implicada, les decía. Como vimos inicialmente, las ideas pequeñas eran para decir que la disciplina y esos cambios hacían que las personas fueran mejores. ¿Verdad? Entonces, ahí ya luego hace una introducción de un tema mucho más profundo que decía que este movimiento, esa nueva forma de pensar disciplinada, era realmente para destruir la democracia, porque la democracia, como vos bien lo acabas de decir, no funcionaba, solo se enfocaba en el individuo y no en las necesidades del grupo, que son las más importantes, que el grupo tiene que salir adelante. Chamo, prácticamente aquí lo que estaba tratando, o por lo menos el discurso, era estamos llamados a hacer el cambio y tenemos todo para hacer el cambio porque tenemos las características, formamos parte de la tercera ola, pero hay que hacer un paréntesis aquí, hay que recordar que muchas de las técnicas que estaba utilizando el profesor fueron utilizadas, fueron técnicas que usaron los nazis con el pueblo alemán. Claro, en ese momento los alumnos se sentían empoderados, se sentían que tenían un sentido de pertenencia y sentían que ellos realmente a través de la disciplina y en vez de seguir el individualismo de la democracia, era mejor seguir la autoridad de la ayuda al grupo, que era lo que estaba promoviendo ahí. En ese segundo día, de 30 alumnos que tenía el profesor, pasó a 70. Ajá. Con solo estas variables que aplicó. Sí, porque los mismos alumnos empezaron a hablar con otros compañeros y esos compañeros empezaron a pedir que querían estar en la clase de historia del profesor Jones porque los otros compañeros de ellos estaban teniendo mejores notas y les estaba yendo mejor porque tenían una forma de ver el mundo diferente. Entonces, otros alumnos, una estrategia diferente, y otros alumnos empezaron a meterse. Entonces, la clase, como vos decís, pasó de 30 alumnos, pasó a 70. Acá hay una cuestión interesante. En plena clase ampliada, llamémoslo así, Jones dijo una frase que iba a incentivar a otras cosas. La fuerza está bien, ahora debes actuar. Ajá. Ya ustedes, vean, ya repitieron la frase, ya la analizamos, ya tienen las características, entran en 30 segundos. ¿Saben qué sigue? Actuar. Y entonces a cada uno de los alumnos les dio tareas, ¿verdad? Algunos debían memorizar los nombres y direcciones de los miembros del grupo. A otros debían hacer pancartas, brazaletes, tarjetas para afiliarse a la tercera ola. Y ellos tenían que eventualmente hacer la fuerza a través de la acción. O sea, ¿qué quería decir esto? Proselitismo. O sea, tenían que ir a hablar de la tercera ola con otros alumnos. Al final del día había pancartas por toda la escuela, incluida una de 6 metros en la biblioteca. Los estudiantes trajeron a unos 200 personas más, conversos, llamémoslo así, de otras clases que iban a hacer un juramento. Al tercer día, ¿verdad? Eso fue, todo lo que estuvimos hablando ocurrió en el segundo día. En el tercer día, Jones, el profesor de historia, asignó a algunos estudiantes que se encargaran de que las normas se respetaran y denunciaran a quienes las rompieran. ¿Qué quiere decir esto? Él creó un grupo de guardianes que
estuvieran en la puerta de pie, ¿verdad? Y en diferentes partes del colegio, vigilando a que los otros alumnos que estaban dentro de la tercera ola cumplieran las reglas que él había creado. Chamo, ya ahí La estamos policía hablando. secreta, la Gestapo, básicamente. Sí, Es sí. parte de las características. En un momento determinado, los gobiernos autoritarios crean su propia policía y incentivan a la misma gente a que denuncien, que eso fue lo que hizo el profesor. El profesor les dijo a los alumnos que tenían que denunciar a aquellos que no seguían las reglas. Fede, y es que ya estamos hablando de 200 estudiantes en el tercer día. O sea, con pancartas de 6 metros. Como la espuma, ¿crees eso? Hay proselitismo. Está demostrando un punto. Los estudiantes estaban súper agradecidos por la experiencia. Y los estudiantes estaban felices porque realmente sus notas veían que iban creciendo, ¿verdad? Pero había creado a través de, en el momento que puso a estos estudiantes como guardias, había creado un miedo, porque el profesor Jones les decía de que quienes no cumplieran las reglas de la tercera ola de los miembros, les iba a bajar la nota. Entonces, a través de estos guardias creó un miedo de faltar a las reglas. Jones ya el tercer día estaba posicionado como un líder y no como un profesor. Ajá. Es importante mencionarlo. Cientos de estudiantes del instituto pidieron unirse al movimiento de la tercera ola, al tercer día. Así que el profesor estableció un procedimiento estricto de admisión en que los nuevos postulantes tenían que aceptar las reglas y prestar obediencia al líder públicamente. En ese momento el líder era el profesor Jones. O sea, una cuestión de ego ahí fuerte, súper interesante, pero él quería seguir demostrando el punto. La realidad es que el colegio había cambiado. En 3 días cambió totalmente y lo que empezó como una idea para mostrar lo fácil que era convertir a un grupo de personas con ideas democráticas totalitarias, se estaba ya saliendo de control. Chamo, disculpa, pero hay una característica interesante en muchos experimentos que hemos analizado. Se sale de control en poco tiempo. Los experimentos sociológicos, muchos se han salido de control, por lo menos de los que hemos hablado, en poco tiempo. Esto pasó al final del tercer día. El profesor Jones empezó a preocuparse porque creía que ya el experimento que él había creado, que no le había dicho a nadie, se estaba saliendo de control. Y esto porque pasaron varios fenómenos. El primero, se dio cuenta que varios alumnos en sus casas estaban siguiendo el comportamiento del colegio. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban completamente, se sentaban de una forma recta, se sentaban bien, empezaban a hablar de que la idea de la democracia era perversa porque solo se enfocaba en el individuo. Eso se representó en los hogares. Y eso muchos alumnos lo estaban empezando a hablar en los hogares. A modo de detalle y que mencionábamos, unos padres estaban molestos. Un papá judío que obviamente sintió que esto representaba toda una cuestión histórica y fue a buscar al profesor para querer agredirlo por lo que estaba haciendo. Lo quiso golpear al profesor. Claro, pero el profesor ahí le dijo, no, es que estoy en un experimento y quiero demostrar esto y esto. Pero incluso el papá, molesto aún así, entró a la biblioteca y destruyó las pancartas de 6 metros y enojado se fue. Aún así, eso fue, estamos hablando del tercer día. El tercer día. Y en la noche, el profesor Jones se cuestionó si seguir o no el experimento. ¿Qué pasa al cuarto día, chamo? El profesor Jones llegó a la conclusión de que tenía que seguir con el experimento. Un poquito más para ver qué pasaba. El cuarto día decide continuar, ¿verdad? Ese día les dijo a los alumnos que la tercera ola era el inicio de un nuevo tipo de gobierno que se implementaría por todo el país a los días siguientes. Los alumnos estaban extasiados, estaban felices, decían que ese movimiento... Iniciamos algo. No, que era algo más grande, que era más allá de ellos. Y que claro, al meterse en el colegio, que ellos iban a ser parte de todo eso. Los alumnos dijeron que ellos querían ser miembros del nuevo sistema nacional, porque ellos creían que era un movimiento que se iba a extender no solo por todo el país, sino que ya estaba establecido en el país. Con las nuevas reglas, las notas aumentaron.
los alumnos tenían una forma más estricta de actuar y los alumnos se comportaban de forma diferente a los días anteriores. Aquí nos preguntamos, ¿qué pasa con los otros profesores? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaban interviniendo? Los otros profesores estaban encantados de lo que estaba pasando porque las notas estaban aumentando. A ver, ya sabemos que hay un padre que estaba en contra. Aquí, de fijo, habían personas, bueno, estudiantes, que seguramente se olían algo raro. ¿Qué pasaba con ellos? Claro, acá, como en todo, siempre va a haber una parte contraria. Ajá. Existieron alumnos que estaban en contra del movimiento y ¿sabes qué pasó con ellos, Fede? Quedaron desterrados. Los, entre comillas, desterraron, o sea, crearon una cárcel. Un término, Sí, por exacto. lo menos un señalamiento. No, y de crearon, por decirlo así, como una cárcel imaginaria, que era la biblioteca, donde los alumnos rebeldes, que no creían en el nuevo movimiento, en el nuevo forma de comportarse de los demás alumnos, que les mejoraba las notas, etcétera, los llevaban a la biblioteca y en el recreo los llevaban a la biblioteca y los dejaban ahí. Sí, pero no solo los llevaban a la biblioteca, chamo, sino que les bajaban sus notas. Ajá. Como castigo por no formar parte o ir en contra de la tercera ola. Eso fue en el cuarto día, ¿verdad? Los alumnos ya estaban felices, creían que iban a ser parte de una cuestión muchísimo más grande, que venía todo esto, que realmente era un movimiento nacional. Ya le estaban contando a sus padres, ya se estaba saliendo del ámbito del colegio la situación. Entonces, eso fue en el cuarto día. En el quinto día y último día del experimento, John les dijo a todos los alumnos que iba en un programa de televisión, se iba a anunciar al mundo y al país el movimiento de la tercera ola y que el verdadero líder se iba a presentar porque se iba a tirar como candidato a la presidencia del país, y los alumnos estaban felices. Los alumnos querían, estaban esperando el anuncio. Oiga, es que dijo que habían 1000 grupos iguales por todo el país. Que iba a ser un mitin especial, una reunión especial, porque ahí se iba a hablar todo y que iba a salir por televisión. ¿Qué hicieron los muchachos? Esperaron. Se fueron a la sala, ¿verdad? Al gimnasio, donde había un televisor. Y se acomodaron las sillas de forma perfecta, todos se sentaron, ¿verdad? Y esperaron al mediodía, sentados, a que hicieran el anuncio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó fue que no hubo anuncio. No. Durante una gran cantidad de tiempo, lo que el televisor marcaba era una pantalla de ruido blanco. Estática. Y los alumnos se quedaron ahí, minutos, pasó gran rato. Algunos empezaron a levantar, algunos empezaron a salir de ahí, decían, ¿qué está pasando? Y ahí entra Jones. Y ahí entra Jones nuevamente, se sube al escenario. Empieza a devolverse la gente, empieza a hablar el líder. Claro, que va a ver qué fue lo que pasó. Y en eso proyecta en una pantalla, empieza a proyectar videos de soldados nazis, videos de los soldados, videos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y él empieza... Tiene un discurso. Se levanta, se pone al frente y les dice: jóvenes, no hay un movimiento de la tercera ola, no hay un líder. Imagínense el público. Les dijo: ustedes y yo no somos ni mejores ni peores que los ciudadanos del Tercer Reich. Habríamos trabajado en las plantas militares, veríamos cómo se llevaban a nuestros vecinos y no haríamos nada. Somos como esos alemanes nazis. Daríamos nuestra libertad por la oportunidad de ser especiales. Y así terminó el experimento de la tercera ola. Les dijo a los alumnos, básicamente, ustedes presenciaron en carne propia cómo una serie de pequeños cambios de comportamiento, de pensamiento, hicieron que todos ustedes prefirieran un gobierno autoritario. Estaban dispuestos a aceptar, en términos modernos,
un gobierno totalitario y seguirlo hasta las últimas consecuencias. No te importaron los desterrados, vea, que es el simbolismo que él dice. Podríamos ver a nuestros amigos y familiares cómo se los llevan y no hacíamos nada. Y aquí hay una relación con el caso o el experimento de Milgram, donde no se cuestionan las figuras de autoridad, sino que seguimos las reglas, a pesar de que podríamos sentir que lo que se está haciendo no es correcto. Hay una relación ahí también importante. También los mismos alumnos que aquel viernes habían cuestionado al profesor que como un país pudo permitir las atrocidades que hicieron los alemanes nazis. ¿Cómo lo permitieron? Cayeron en cuenta de que ellos mismos casi que permiten lo mismo, casi que hubieran permitido un partido, un nuevo líder o lo que sea que los llevara a esta plenitud donde la democracia no servía porque se enfocaba en el individuo y que lo más importante eran las masas, la disciplina. Y los beneficios, como las notas, ajá. Formar parte de algo, sentirme parte de algo. Chamo, muy interesante. Hablábamos, ahí vimos en alguna nota que, por ejemplo, entrevistaban a uno de los alumnos. Muchos se dedican, bueno, una parte se dedica a formar, ser miembros de movimientos antifascistas. Sí, eso fue muy interesante. Muy interesante. Muchos años después, ¿verdad? Del experimento de la tercera ola, que se estudió luego. ¿Cómo supimos del experimento? Porque primero el colegio sacó unas notas al respecto, luego llegaron la prensa a hacer preguntas de qué fue lo que había pasado, y 9 años después el mismo profesor Jones escribió un libro que se llama La Tercera Ola, hablando del películas, hay películas, hay obra de teatro, muchas personas han escrito al respecto, porque fue en muy poco tiempo y fue muy revelador lo que pasó. Entonces, los psicólogos han analizado todo lo que se involucró aquí, ¿verdad? Cómo a través de pequeños mecanismos psicológicos, cómo hacer que el individuo se diera el control a un líder a través, por ejemplo, de que tenían que entrar de forma ordenada y sentarse en determinado momento, con algo tan simple como eso, hicieron que ellos se dieran su pensamiento hacia el líder. Y es que no solo con gobierno, o sea, eso es la forma más fácil de verlo, pero ese tipo de prácticas las podemos ver también en estafas piramidales, ¿verdad? Las podemos ver inclusive, en algunas religiones un poco más extremas, ¿verdad? Y es algo que nos vamos a topar todos los días. Con pequeñas cosas. De hecho, Fede, gracias por recordar un capítulo de mi vida que tenía bloqueado. Recuerdo que muy joven fui a buscar un trabajo en algún momento y se asimilaba mucho a estas cosas. El tema del orden, llevar todos una camisa blanca, el tema de que teníamos que aprendernos ciertas canciones. Y te estoy hablando no desde un aspecto religioso, te estoy hablando desde un aspecto de vender un producto, ¿verdad? Y cómo eran castigados los que no cumplían con las reglas. Yo fui castigado y fui expulsado del grupo, ¿verdad? No canté bien la canción, se lo juro que eso fue, y fui un desterrado, ¿verdad? Entonces, como dice Fede, hay que ver que también hay un adoctrinamiento a veces desde muchas áreas y no nos estamos dando cuenta. Muy valioso este experimento, me encantó. Es uno de los experimentos más interesantes que podemos hablar. Les agradecemos seguirnos en YouTube, en Spotify. Gracias por compartir esto, gracias por valorar la investigación que hacemos para todos los episodios. Nos vemos en la próxima.